Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según en qué parte del mundo estén. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de Raíces de Sefarad en esta versión 2020, muy particular porque las circunstancias nos llevaron a hacerlo de esta forma, online. Así que vamos a continuar con este ciclo que comenzamos hace algo más de un mes, con encuentros siempre de temática sefaradí. Y bueno, si alguna cosa podía tener de bueno estas cuarentenas, esta pandemia, es que nos ha permitido llegar con nuestros encuentros a todo el mundo y también traer a los disertantes de todo el mundo, traerlos también a nuestros encuentros que antes teníamos que aprovechar los viajes a la Argentina. Ahora los tenemos todo el mundo al alcance de la mano. Saludo a Liliana, que también está aquí. Hola, hola Marcelo, hola a todos los que nos están viendo. Como decía Marcelo, bueno, bienvenidos a nuestro ciclo Raíces de Sefarad online, en esta nueva modalidad de abrir nuestra puerta hacia las casas o nuestra ventana hacia las casas de todos ustedes. Y tenemos algunos anuncios antes de empezar, ¿no, Marcelo? Así es, que tiene que ver con qué es lo que viene en las próximas semanas. La semana que viene tenemos a Rivka Cook. Rivka Cook es una investigadora de la Universidad de Northwestern en Chicago, y ella nos va a hablar de las comunidades emergentes de los descendientes de criptojudíos en Latinoamérica. Así que Rivka Kut va a estar con nosotros el jueves que viene, jueves 6. Esto va a ser también a las 19 horas, hora argentina, o sea, a la misma hora que estamos haciendo este encuentro. La semana siguiente, Lili. La semana siguiente no lo tenía acá a mano, perdón. Si lo tenés ahí vos, porque no. Ahí está. Aquí está. La semana siguiente vamos a conocer los secretos de la ruda con la profesora María Esther Silverman de Siwiner, una profesora argentina que vive en Tucumán y que trabajó muchos años en la universidad también allí en Tucumán, una estudiosa de nuestras costumbres. Y bueno, entonces veremos, algunos de nosotros tenemos experiencias familiares con la ruda y veremos qué nos cuenta la profesora Siwiner sobre este tema. Algo muy ligado a la tradición sefaradí. Y bueno, la semana siguiente vamos a estar con nada menos que con Edwin Ceruzzi, quien es es Premio Israel, nada menos, él, del área de música de la Universidad de Jerusalén, que nos va a hablar de sus últimas investigaciones. Hay muchas novedades todavía, parece mentira, en el campo de la música de la tradición sefaradí. Bien, para tener todas estas agendas, ustedes saben, se pueden suscribir a nuestro boletín semanal, accedan directamente a sefarad.com, ahí encontrarán una forma muy sencilla de suscribirse y recibirán todas las semanas un mail con, bueno, los contenidos de sefarad.com, pero también con la agenda semanal con todas las actividades. Hay también cursos de ladino, se está preparando un grupo de danza sefaradí online a través de Zoom, así que hay muchas actividades que los estamos invitando. Antes de invitar a Adriana y a Elena a comenzar el encuentro de hoy, no queríamos dejar pasar la oportunidad para compartir un momento muy triste que hemos tenido esta semana, como ha sido el fallecimiento del querido David Galante. David Galante, persona que tanto Liliana como yo apreciamos profundamente, había nacido en la isla de Rodas, había sufrido los campos de concentración en Auschwitz, que había sido deportado junto con los 2.000 judíos que habitaban la isla de Rodas, y fue de los pocos, apenas un centenar o un poco más, que se salvaron. Él reconstruyó su vida y emigró a la Argentina, reconstruyó su vida, y a pesar de todo eso pudo formar una gran familia con sus
su esposa, sus hijos, sus nietos, y cuando llegó el momento, cuando los tiempos dieron, que fue hace unos años, donde comenzó a contar su historia que llevó como testimonio mucho tiempo y en cuanto ámbito podía hacerlo. Tenía la firme convicción que él había sobrevivido precisamente para contar el horror que había pasado y relatarlo en primera persona. David se nos fue este lunes, ya a una edad avanzada, así que lo que nos queda es no solo el hermoso recuerdo de la persona que era, sino también que nos deja el compromiso, porque ahora la responsabilidad de la transmisión del testimonio que él daba está en nuestras manos, y eso es parte del compromiso que tenemos, no solo personalmente, sino también como institución, el Centro Cultural Sefarad, de la difusión de la Shoah de los sefaradíes, y en este caso en particular de la de Rodas. Para el recuerdo de David, el abrazo a toda la familia, Raquel, que también está con alguna inconveniencia de salud, que esperamos que se reponga pronto, y la hija, a Sandra, a Ezequiel y a los nietos, a todos, el abrazo bien fuerte que estoy seguro que quienes lo conocieron compartirán. Bien, Lili, ¿querés presentar a nuestra invitada? Por supuesto que sí, estoy lista ya para eso. Vamos a presentar a la profesora o a la doctora Adriana Brodsky. Ella es doctora y profesora titular del St. Mary College en Maryland. Centra sus investigaciones sobre los judíos sefaradíes de la Argentina en unos años determinados que ella nos va a contar. Ha coeditado varios libros, entre ellos The New Jewish Argentina en 2012. Tiene muchísimas publicaciones en revistas y participaciones en congresos. Ha publicado también sobre las escuelas sefaradíes y sobre los concursos de belleza llevados a cabo en el contexto del sionismo. Y ganó la beca Fulbright y pasó 4 meses en Israel, en la Universidad de Tel Aviv, trabajando en el proyecto sobre la juventud sefaradí dentro del movimiento juvenil sionista, y este es el tema que nos trae a contarnos hoy sobre estos jóvenes sefaradíes entre Israel y Argentina. Y tenemos una invitada especial, la señora Elena Cohen-Imach. Es un parte de estos jóvenes que compartieron entre Israel y Argentina. Es argentina, de una familia que viene de Damasco, Siria. Es periodista y también psicóloga, y ha publicado numerosos trabajos psicoanalíticos, algunos que han sido presentados en congresos, y también tiene 3 libros de poesía publicados. Así que bueno, las invitadas ya están aquí con nosotros. Bienvenidas. Gracias. Gracias, muchas gracias. Es un gusto. Y te dejamos a vos, Adri, para que nos cuentes sobre el tema de hoy. Bueno, podemos pasar ahí está. Bueno, esto es lo que la charla de hoy es, la idea se me ocurrió desde que empecé a trabajar en este libro sobre los jóvenes sefaradíes entre Israel y la Argentina. Se me ocurrió que esta vuelta sería interesante traer las dos miradas, la mirada de la historiadora, que es la mía, con una que es una mirada más amplia, es una mirada un poco más objetiva, y no por eso necesariamente signifique que esté mejor, una mirada que tiene más amplitud, al estar trabajando desde la década del 40 hasta la década del 70, puedo, digamos, ver estos procesos a largo plazo, y traer un poco la mirada de Elena, que fue una de las tantas personas a la que he conocido, he tenido el enorme gusto de conocer, así como Elena, a toda esta cantidad de gente que me ha ayudado, ya sea en la Argentina o en Israel, que es una mirada que está más basada en las experiencias propias, en la memoria, en lo más acotado, en lo más subjetivo.
Y me pareció interesante poder tal vez presentarles a ustedes esta mezcla, ¿no? de la mirada abarcadora, de la mirada objetiva y de la memoria que es subjetiva, más acotada, y tal vez presentar algo que esté bastante más rico en esta historia. Así que esa es un poco la idea que me motivó para trabajar juntas con Elena en el día de hoy. Entonces les voy a contar un poco cómo está pensada esta charla, qué es lo que vamos a trabajar. Voy a hablar yo, va a hablar Elena, vamos a mezclar un poco estas miradas abarcadoras, objetivas y acotadas, subjetivas y de memoria. Vamos a hablar sobre la llegada de Yosef Meyujas en el 58, que es una figura que viene de Israel, y voy a empezar a contar un poquito quién es y qué fue. Viene como Shaliach, viene como emisario de Israel, y viene con ideas de que hay que solucionar temas que no están funcionando. Entonces vamos a hablar un poquito de cuáles eran esas ideas que Meyujas venía a mejorar, cuáles eran los problemas que venía a solucionar. Y en particular, ¿no? Esta es una charla sobre los jóvenes, él viene con una impronta de mejorar, digamos, las actividades que existían entre los jóvenes sefaradíes. Después de ahí vamos a pasar a ver un poco qué es lo que hace una vez que llega con esta carga de lo que tiene que solucionar, qué es lo que hace, y en particular vamos a hablar del Seminario de Jóvenes Dirigentes Sefaradíes, que es un seminario en el que Elena participó en el año 1960, y vamos a terminar un poco contando cuál fue lo que pasó el resto de la década una vez que Meyujas se vuelve a Israel, y digamos cuál fue lo que él dejó y qué es lo que pasó en el resto de la década. Así que esto es un poco lo que les cuento que van a escuchar, y como dije, va a ser una mezcla entre mi presentación y la presentación de Elena. Así que bueno, empecemos. Yosef Meyujas llega en 1958, en agosto, septiembre, y él es un sefaradí de pura cepa, ¿no? Lo describen como alguien que viene de una familia sefaradí, que pasó por Turquía, y que después se asentó y vivió en Jerusalén, en la Ciudad Vieja, por más de 300 años. O sea que llega realmente presentándose como alguien que tiene alcurnia dentro de los sefaradíes de Israel, y con una facilidad lingüística porque domina, por supuesto, el ladino, domina o supuestamente habla yiddish, con lo que le permite comunicarse con toda la camada de sionistas que existían en la Argentina, que era el idioma que se usaba, y también habla el árabe. Al haber vivido su familia en la Ciudad Vieja, él domina el árabe. Viene con su señora y llegan en el 58, como dije, a solucionar ciertos problemas. Acá les traigo a ustedes de la manera en que la revista Adamá, que fue la revista publicada por el directorio sefaradí del Keren Kayemet, habla, o qué es lo que nos cuenta sobre la llegada del Mesías, como digo yo. El Shaliach ha llegado, ¿no? El Mesías ha llegado. Y hago hincapié en esto porque siempre existía, ¿no? Esa sensación de que venía la persona de afuera a solucionar problemas que aparentemente la gente de la Argentina no había logrado solucionar. Así que hay como toda una esperanza de que esto iba a funcionar, de que iba a llegar una persona que podía presentar soluciones a los problemas que existían. Sin embargo, también lo interesante sería recordar un poco que Yosef Meyujas no es el primer Shaliach que viene para trabajar con los sefaradíes. Hubo varios antes, en las décadas anteriores, durante la guerra o durante la posguerra,
que llegaron a la Argentina específicamente para trabajar con los sefaradíes, pero sí Yosef Meyujas es el primero que viene no con una intención de recaudar dinero, digamos, de trabajar para los fondos, sino que es alguien que viene específicamente para trabajar con la juventud. Y lo que sí, cuando se lo presenta, cuando Adamá cuenta en este anuncio que Meyujas ha llegado, se pone, o sea, existe esta idea de que, bueno, miren, va a llegar, viene alguien de afuera, viene alguien preparado, pero tiene que tener cuidado, porque acá voy a leer lo que dice el artículo de Adamá. Un sheliach que viene a ponerse en contacto con la colectividad judía sefaradí en la Argentina, con una evolución muy particular, no debe darle una orientación política partidista, pues de plantearse tal situación, encararía por mal camino su trabajo. Esto nos da una pista de que los sefaradíes tenían un poco de miedo que cuando venían los israelíes venían con toda una estructura partidaria, y los sefaradíes de la Argentina, sobre todo la generación que, digamos, que era un poco mayor, era muy reacia a toda la participación política. Y menciono esto porque después lo vamos a escuchar a Elena, digamos, estos problemas que existían entre una nueva camada de jóvenes que no estaban tan asustados de participar en política y de una camada anterior que sí. Y acá, como vemos, Adamá dice, bueno, ojito, que espero que él no venga representando a ningún partido, que venga, digamos, con una intención de solucionar los problemas que existen con la juventud, pero no, digamos, con todo un objetivo político. Y también lo importante que hay que recordar aquí es que en los años 50, cuando él llega, una de las primeras cosas que empieza a contar es que en Israel era un momento en donde se sentía que los sefaradíes estaban siendo discriminados, como que muchos de los sefaradíes que llegaban a Olim, que llegaban a Israel, estaban siendo ubicados en lugares muy pobres, que el Estado no les estaba dando la atención necesaria, como que había una gran diferencia entre la manera que el Estado de Israel se relacionaba con los Ashkenazim, con los judíos europeos, y peor, digamos, con los judíos mizrahim, o sea, los judíos que venían de los países árabes o los sefaradíes. Entonces, él empieza, cuando llega, tiene que hacer una especie de trabajo de recordarles de que sí, de que hay problemas, pero que el Estado está respondiendo a esos problemas con el tema de la discriminación de los sefaradíes y de los mizrahim, y también con una sensación de que, bueno, yo tengo ideas políticas personales, pero mi trabajo no viene dentro de un proyecto político, como un poco presentándose para no tener tanto conflicto, ¿no?, con las generaciones mayores. El tema que él viene específicamente a trabajar es el tema de la juventud. Y en el mismo artículo que aparece en Adamá, dice el artículo que la juventud se encuentra desconcentrada por un sinnúmero de factores que debemos de una vez por todas eliminar. Entonces, esto era prácticamente el objetivo por el que viene Meyujas. Él viene invitado por Isaac Goldenberg, que era en ese momento presidente de la OSA, de la Organización Sionista Argentina, al que a Elena conoció personalmente. Y bueno, y esto un poco me da pie a mí para pedirle a Elena que ella se crió en los años, o vivió los años 50 dentro de una comunidad y de un barrio sefaradí, para que la experiencia de ella nos demuestre cuáles eran algunos de los problemas que Meyujas venía a solucionar. Elena, te invito. Bueno, buenas noches, buenas tardes para todos. Gracias, Adriana, por la invitación. Gracias, Liliana. Gracias, Marcelo. Bueno, acá como está el mapa, yo vivía en Barracas, en la avenida Montes de Oca. Vengo de una comunidad sefaradí de Siria, más específicamente de Damasco.
Era una comunidad muy tradicional. Yo supongo que todos los inmigrantes de alguna manera se aferran mucho a lo que traen de sus países de origen, ¿no? Y aunque no me gustara, tengo que reconocer que era comprensible. Lo entendí muchos años después, en realidad. Pero en ese momento, por ejemplo, yo objetaba mucho el lugar que le daban a la mujer. Es decir, la mujer tenía que estar en su hogar y los varones sí podían salir a estudiar, a trabajar, pero no las mujeres. En mi propia familia, todos mis primos varones eran profesionales, alguno era comerciante, pero las mujeres no estudiaban, las mujeres se quedaban en su casa, a lo sumo el secundario, pero no mucho más. Y en ese momento a mí eso no lo entendía y no lo sentía de esa manera, y además tenía otras ambiciones. No había un gran sentimiento sionista. Sí, por supuesto, la alcancía del Keren Kayemet en todas las casas, en todos los negocios, seguro, pero no había ni un gran conocimiento, ni un gran sentimiento sionista, salvo en algunas honrosas excepciones como las hubo. Teníamos un dirigente en el barrio que además era un gran activista para el Keren Ayesod, trabajó para muchas instituciones, es decir, él era alguien que respondía a las necesidades de cualquier institución judía y no judía. Por ejemplo, trabajaba mucho para la Casa Cuna también, pero hizo mucho por el Keren Ayesod también, que era Julio Masri, que era pariente mío también. Bueno, en mi casa era un poco diferente, porque mi mamá trabajaba ya en la rama femenina del Keren Ayesod. Y la presidenta, de la que ella se hizo muy amiga, eran inseparables, era Adel Laniado, que era una mujer de un espíritu de avanzada, realmente muy, muy, muy especial para la época. Adel Laniado era alguien a quien realmente reconozco porque me impactó mucho en ese momento, ¿no? Su empuje, su manera de trabajar, sus ideas, era muy notable. Y mi mamá estuvo muy cerca de ella y creo que de alguna manera también eso la ayudó a ella a superar un poquito los límites que traía de su propia familia. No teníamos en el barrio una escuela judía. Una escuela primaria judía no había. Había solamente lo que se llamaba en árabe el Ketab, a donde iban los varones que aprendían las letras hebreas para estudiar para poder leer en el templo y para poder llegar a su bar mitzvah. En realidad era todo lo que había, no había maestros, sí, les enseñaban gente que se suponía que eran maestros, pero no eran maestros, realmente era gente que sabía un poco más. Y en algunos casos eran rabinos también. Un solo año trajeron a una maestra y yo pude ir a lo que se suponía que iba a ser una escuela, pero que no lo fue. Hubo una maestra que me enseñó el alfabeto hebreo y algunos significados, pero no mucho más. O sea que realmente educación judía no tuve, no teníamos directamente. Bueno, yo en mi casa también había algo diferente, que era que no solo no me impidieron estudiar, sino que me ayudaron mucho, lo favorecieron en realidad. Yo decía que me gustaban los idiomas y que quería estudiar inglés, y bueno, mis padres me buscaron una profesora privada, cosa que para ellos era costosa porque vivíamos ajustadamente, ¿no? No estábamos económicamente no era una familia holgada económicamente. Después yo pasé a la a la Asociación de Cultura Inglesa, pero cuando ya era un poquito más grande. Y en la primaria yo ya empecé a decir que quería ser periodista y escritora. No es que leyera muchos diarios,
no conocía tanto de la labor periodística, pero la tenía muy idealizada y pensaba que debía ser maravillosa. Entonces quería ser periodista y escritora. En eso tuvo mucha influencia mi escuela primaria. En esa época había la materia de religión, y todos los que no éramos católicos salíamos en ese momento del aula cuando había religión, y entonces teníamos que o andar boyando por ahí, o en mi escuela, por suerte, la escuela era Bernardo de Irigoyen, la directora nos reunía en su despacho, y era una mujer que era muy severa, pero muy generosa, y nos enseñaba un poco de todo. Nos hablaba acerca de arte, nos hablaba de los museos, los mejores museos del mundo. Ya a esa edad sabíamos cuáles eran los mejores museos, el Louvre, el Prado, qué museos qué obras había para ver en cada museo. Nos mostraba diapositivas y nos instaba mucho a leer, y nos ponía a disposición la biblioteca de la escuela. Y yo eso lo acepté enseguida porque me gustaba leer. Y bueno, como a los 2 o 3 días venía con el libro de vuelta y pedía otro libro, ella pensó que yo en realidad no los estaba leyendo. Entonces me exigió que cada vez que devolviera un libro y pidiera otro, trajera un resumen del libro que había leído. La cosa es que a mí no me molestó hacerlo, me encantó hacerlo, me encantaba escribir sobre lo que había leído. Así que, bueno, empecé a admirar muchísimo a los escritores por esa capacidad que tienen de hacerte vivir cosas que no te imaginás, de hacerte vivir experiencias únicas, y bueno, quería ser escritora. Bueno, de ahí vienen mis 2 pretensiones de esa época. Bueno, cuando terminé la escuela primaria, mi mamá estuvo averiguando, no había a nivel universitario una carrera de periodismo, y la derivaron a una escuela superior de periodismo que tenía los títulos reconocidos oficialmente a nivel nacional, y bueno, me inscribió ahí. El problema es que era vespertina, yo recién salía de la escuela primaria, era en el centro, había que viajar, así que mi pobre madre todas las noches me esperaba en la puerta de casa a que yo bajara del tranvía enfrente, y estaba hasta las 11 de la noche esperando ahí a que yo llegara. Eso también hizo que todos mis compañeros fueran mucho mayores que yo, cosa que, no sé, me exigió una adaptación especial, y creo que desde ahí me relacioné siempre bien con la gente mayor que yo. Siempre tuve amigos más grandes que yo. Estuve ahí desde el año 53, fueron 4 años de estudios, y cuando llego al 4.º año, a principios de año, en el año 56, llega mi hermana, que era mayor que yo, y tira una noticia que era una bomba en mi casa, que era: me voy a vivir a un kibutz en Israel. Pero no es que nos avisaba, es decir, nos daba la noticia de que se iba. Lo tenía todo resuelto, nadie en casa sabía que ella estaba activando en un movimiento para hacer eso. Ella estaba estudiando ciencias económicas y se ve que al mismo tiempo estaba activando en un movimiento jarutziano. Y bueno, para mí fue una cosa que no la entendía. Le pedí que por favor me invitara a alguna reunión en su movimiento. Me llevó al Ken y yo me quedé ahí mirando. No conocía, realmente nunca había entrado a un Ken. Y mirando toda la cantidad de chicos y chicas de azul y blanco cantando, bailando, hablando. Era una experiencia para mí desconocida que me impactó muchísimo. Al mismo tiempo me pasó que en ese año, en el último año, en el 56, uno de los profesores que me tocó en periodismo, teníamos 6 profesores cada año, 6 materias, uno de ellos había venido de Egipto, había viajado invitado por el gobierno y hablando loas y maravillas de Egipto.
y justo ese año estalló la guerra del Canal de Suez. Y este hombre habló, bueno, de los derechos de Egipto a su canal, etcétera, etcétera, y los grandes villanos, el mayor villano era Israel para él, y Estados Unidos, y los países de Europa, etcétera, etcétera. Yo me sentí muy impotente, no tenía los conocimientos para contestar a eso, me sentí muy afrentada, me sentí mal, y dije, no me puede volver a pasar esto, yo tengo que aprender algo, yo tengo que estudiar, yo tengo que saber algo que no sé. Y no sabía por dónde empezar, no tenía idea, y lo primero que hice fue irme al Instituto Cultural Argentino-Israelí, que ahora sé que fue una muy buena elección porque pasé unos años maravillosos allí, estudiando hebreo. El idioma habla mucho de su pueblo, del pueblo que lo habla. Creo que a través del idioma uno hasta puede ir conociendo la idiosincrasia del pueblo. Y por supuesto era un lugar de excelencia, maravilloso, con profesores de primerísimo nivel. Venían muchos curas a estudiar allí porque querían conocer la Biblia en el idioma original. Y bueno, fue genial, la verdad que fueron años muy felices para mí. Ya en ese momento, en el barrio, habíamos empezado a reunirnos un grupo de jóvenes. En este momento les pregunté a varios y ninguno recuerda cómo nos juntamos, pero nos juntamos algo más. Necesitábamos, en ese momento había bailecitos para los jóvenes, pero no había nada cultural. Entonces necesitábamos armar un centro cultural, necesitábamos tener conferencias, necesitábamos tener clases de hebreo. Bueno, yo tenía mis propias clases en el instituto, pero nos parecía que era importante tener un curso de hebreo en el barrio. Y bueno, teníamos muchas ambiciones, muy pocos medios. A ver, me anoté unos puntos que no me quiero olvidar. En ese momento de tantas necesidades y de tanta efervescencia que estaba empezando a suceder en el barrio, apareció Mayujas. Yo terminé la escuela de periodismo y tuve la suerte de que se había inaugurado un diario judío en español. Era el primer diario judío en español. Había 2 diarios judíos que eran en Yiddish, el Die Presse y el Yiddish Zeitung, y lo que había en español eran revistas como La Luz, que era quincenal, había un semanario que era Mundo Israelita, estaba el periódico de Ayomer Hatzair, que era Novación, y no me acuerdo si Raíces existía ya en aquel entonces, no me acuerdo, pero diario que saliera todos los días no había, era el primero. Así que allí yo me recibí, me fui directamente a hablar con el director para pedirle que quería integrar la redacción. Por supuesto, me dijo que no muchas veces, durante 15 días me dijo que no, hasta que se cansó de verme ahí todos los días. Y bueno, me dio una oportunidad. Y bueno, eso me lanzó a lo que era la vida judía en Argentina, me lanzó a lo que eran las instituciones centrales, me hizo conocer a los grandes escritores. En la parte cultural estaba Bernardo Ezequiel Korenblit, que era una joya, tanto a nivel escritor como persona. Seguí amiga de él hasta su muerte hace unos años, pero siempre seguimos conectados. Conocí a Eliyahu Toker, que fue una maravilla, no solo como escritor, como poeta, como traductor del Yiddish, de los poetas en Yiddish. Trabajaba en la redacción también, el grupo de redactores estaba compuesto por Alberto Geiser, Ariel Safran y Germán Rosenmacher, que murió trágicamente muy joven, que era dramaturgo. Es decir, me puso en contacto con gente muy linda, muy interesante, y sobre todo me hizo conocer lo que era la vida judía.
la vida judía y las instituciones centrales y los dirigentes. Entonces, todo eso realmente en mí estaba bulliendo de una manera increíble. Lamentablemente, Amanecer no pudo sostenerse más de 2 años. En el 58 tuvo que cerrar. Y yo digo que fue una pena muy grande, porque había sido una gran cosa para la comunidad judía. Para los que no hablaban yiddish, por ejemplo, ¿no? Era muy importante tener ese diario. Bueno, con respecto a la llegada de México, no sé. Esto es perfecto, porque me parece que la experiencia de Elena es muy indicativa un poco de cuál era la sensación de lo que Bellujas venía a mejorar, ¿no es cierto? Esta sensación de que, bueno, las cosas que pasaron en tu familia fueron porque tu familia tenía interés o porque vos fuiste la que presentaste las ganas y que te llevaron y que te pudieron acompañar y que después eso te llevó abriendo puertas para llegar a otras instituciones. Me parece muy interesante esto de lo que cuenta Elena, de que cuando la hermana avisa que se va a vivir a Israel, a un kibutz, es como que no sabía nada que existía el mundo, ¿no? de los movimientos juveniles sionistas, esta cuestión del hebreo, de que solamente se enseñaba para los varones, para aprender cómo hacer el bar mitzvah. Eso me parece interesante porque me parece que describe un poco cuáles eran las realidades en las que muchos grupos sefaradíes en la Argentina vivían, ¿no es cierto? Y un poco como que si las cosas pasaban, no había manera de enterarse de que las cosas estaban pasando, ¿no es cierto? Y un poco me parece que también hay que contar que por más que pareciera como que nada pasaba dentro de las comunidades sefaradíes, yo quisiera contar 2 o 3 cositas que también son sintomáticas de esta falta de centralización, que era lo que quería un poco solucionar Bellujas. Por más que Elena y la familia de Elena, no la hermana participó en estos movimientos, en el movimiento juvenil Hashomer Hatzair, ella llegó, participó y se decidió a ir y hizo aliá con ese grupo. Hubo un grupo sefaradí que hizo actividad halutziana en los años 50, empezando en los años 49, ni bien se creó el Estado de Israel, un grupo de jóvenes sefaradíes del barrio de Once, solitos empezaron a juntarse y solitos empezaron a hacer lo que sabían que otros grupos sionistas halutzianos estaban haciendo, empezaron a aprender canciones y se empezaron a juntar separados de los grupos juveniles que estaban activos en ese momento en un club como el Maccabi, por ejemplo. Entonces, dentro de la comunidad sefaradí hubo un primer grupo halutziano en donde participaron mucho los jóvenes de esa época, del 48, 49, que eran miembros del Departamento de Juventud del Centro Sionista Sefaradí, y lograron hacer lograron que 2 grupos que estuvieron entrenando y que hicieron akshara, que hicieron preparación para la vida en un kibutz en Israel, en la Argentina, 2 grupos salieran de judíos sefaradíes argentinos, salieran a Israel en los años 50. Pero cuando me acuerdo que se lo comenté a Elena me dijo, yo no sabía nada, no tenía idea de que esto había pasado, ¿no? Y me parece que eso también es un poco lo que describe, ¿no? La situación con la que se encuentra Bellujas, esta sensación de que hay juventud que tiene ganas de hacer algo, hay juventud que por más que no hubiesen estructuras institucionales, encontraban la fuerza y se presentaban e intentaban hacer cambios, pero que tenían muy poca difusión afuera de aquellos grupos, de aquellos padres, de aquellas familias o de aquellas instituciones que de una u otra manera estaban. O sea, no es que no pasó nada en los años 50 o en los últimos años 40, sino que lo que pasaba no tenía manera de alcanzar
digamos, a la gente más allá de estos grupos centrales. Y entonces no solamente menciono la actividad de este grupo Halut Tejesakna, que fue el primer grupo sefaradí halutziano que logró tener dos grupos que hicieron aliyá a Israel, a Kibbutzim, en los años 50, sino que, bueno, también había gente en algunos barrios, por ejemplo, el barrio de Flores, tenemos Acción Sionista, que tenía un grupo de gente, de chicos, que empezaron a conectarse con otros jóvenes, empezaron a prepararse para ir a vivir a kibbutz en Israel, formaron un grupito sefaradí, pero también no había, digamos, mucha difusión de estos temas fuera de nuevo, fuera de aquellas personas que estaban directamente involucradas. Y definitivamente había toda una reacción bastante negativa de las instituciones en ese momento de no otorgarle espacio a estos jóvenes. Y también vuelvo al tema de lo que Elena comentaba, de que de la única manera que ella puede aprender hebreo, además de esta maestra que ella tuvo por muy poquito tiempo en Barracas, y por supuesto después su experiencia en el Majón de la calle Paraguay. El mismo grupo que habla Elena en Barracas se empiezan a pelear con la dirigencia de Or Torah. Y yo que tuve acceso a los libros de actas de las reuniones de la comisión directiva, los jóvenes se presentaban y decían, señores, tenemos que enseñar hebreo y no el hebreo solamente y exclusivamente para hacer la ceremonia del Bar Mitzvah. Tenemos que empezar a pensar en actividades para atraer a los jóvenes. Ahí un poco Elena cuenta, ¿no? Este grupito de jóvenes que quieren empezar a cambiar lo que por circunstancias particulares muchos de ellos empezaron a descubrir que existía afuera. Entonces, bueno, por otro lado, también lo que quería con estos ejemplos es demostrar que cuando Meyujas llega, no es que está todo árido, es un desierto. Había mucha fuerza juvenil, pero como que esa fuerza no podía ser canalizada para lograr cosas mejores porque faltaban así un apoyo institucional, que es lo que un poco Meyujas viene a buscar. Ahora voy a mostrarles un poco la otra, Arce, no me podés ponerla, ahí está. Esto es un poco para contarles, siguiendo de la manera que organizamos con Elena la presentación, un poco contarles qué es entonces lo que hace Yosef Meyujas cuando llega, ¿no es cierto? Además de aclarar de que no viene con fines políticos, de que no quiere revolver mucho la olla y el guiso para que haya problemas. Él lo que quiere, organiza una convención juvenil sefaradí, ni bien llega, o sea, intenta de nuevo actuar como la fuerza que va a atraer a todos estos grupos juveniles que están trabajando solitos, a mucha fuerza, peleándose con las comunidades. Me acuerdo que Elena y el grupo de gente de Barracas me cuenta que un día tomaron a la fuerza una institución, un edificio en donde se juntaba la gente mayor a juntar cartas, a jugar a las cartas, y que ellos toman a la fuerza este espacio para crear un lugar para la juventud. Entonces, de nuevo, lo que me parece que hace Meyujas es lograr atraer a toda esta juventud que estaba con ganas y con energía de hacer cosas, pero que le faltaba un poco la manera de enfrentar a estas organizaciones que mucho interés no tenían. Entonces, lo que él propone, ¿no?, en estas resoluciones que hace en la Convención Juvenil Sefaradí, como dije, a unos pocos meses, ¿no?, de llegar, es, por ejemplo, crear un comité coordinador para que todos los jóvenes sepan qué es lo que está pasando. Siempre el historiador, por eso el historiador necesita de gente como Elena y de toda la gente con la que me he entrevistado, porque, bueno, acá lo que presenta en la pantalla son las resoluciones, pero por supuesto la luz al final, sabemos que Nisim, el NKB tenía razón en incluir esta última parte debajo de las resoluciones, que es del dicho al hecho hay largo trecho, ¿no es cierto? O sea, la convención ha dicho y ha resuelto, falta franquear el trecho para llegar a los hechos.
Entonces, bueno, la idea era, ¿no?, traer crear, digamos, alguna manera de centralizar toda esa energía y de canalizarla, por supuesto. Yosef Meyujas viene representando al Estado de Israel. Por supuesto que su interés es para que el sionismo sea importante y para crear, digamos, la manera de que estos jóvenes empiecen a pensar tal vez en la idea de Aliyah. ¿Qué más hace Yosef Meyujas durante el resto del año 59 y del 60? Él se vuelve a Israel en agosto del 60. Organiza, y todo este material lo pude relevar de la revista La Luz, en donde aparecían muchas noticias de lo que estaba haciendo Meyujas. Hay actividades teatrales. Él le gustaba mucho, me parece que había mucho interés en los jóvenes de participar en obras teatrales, en poner temas que fuesen judíos o no necesariamente judíos en las plataformas. Una de las cosas que recuerdan la gente que entrevisté es que Yosef Meyujas logra que jóvenes sefaradíes puedan irse a entrenar a Jerusalén a un curso de un año para transformarse en líderes, en lo que llamamos madrijim. Y lo que logra Meyujas es que jóvenes sefaradíes que no eran miembros de ningún partido, porque acá, digamos, a la gente que iba a estudiar a Jerusalén se le asignaban a los distintos grupos, movimientos sionistas que existían o por grupos que tenían que ver con posiciones políticas, y los sefaradíes nunca, o sea, siempre era muy complicado conseguir lugar dentro de ese esquema que estaba organizado alrededor de los partidos políticos. Entonces, hay líderes, varios de gente, colega de Elena, de este grupo así inicial que en Barracas se opone a la directiva de Ortorá, logran viajar a Jerusalén a estudiar hebreo, a prepararse para que cuando vuelvan pudieran ellos organizar actividades para los chicos del barrio. Y después vamos a hablar un poquito de eso. Meyujas supuestamente organiza, de acuerdo a la revista La Luz, el primer tercer seder, que es el seder. El seder es la cena de Pesaj. El tercer seder, el primero y el segundo son los normales, en donde se hace toda la actividad, todo el ritual, pero el tercer seder es el seder sionista. Entonces es lo que de nuevo trae toda esta impronta, ¿no?, sionista. Pero como vemos aquí en la invitación que aparece en La Luz en el año 59, y está involucrado, ¿no es cierto?, la Federación de Entidades Juveniles Sefaradíes, que es este órgano central que crea Meyujas para atraer a los jóvenes. Tenemos Ortorá, que es la sinagoga a la que mencionó Elena. Acá lo que vemos es de nuevo coro, obra teatral, cuadros plásticos, lectura de la Agadá, bailes israelíes. Todos esos eran cosas muy importantes que van a quedar, pero de nuevo no son introducidas por Meyujas. Me parece que de nuevo hay que recalcar esto, que Meyujas no viene y crea todo de la nada. Había toda una energía que ya estaba. Había un grupo de los jóvenes, un grupo de jóvenes de Bené Misrá que habían ya comenzado con actividades teatrales antes de la llegada de Meyujas. Y después lo otro que comentaron gente que entrevisté es que Meyujas impulsaba un poco, ¿no?, en estos jóvenes que veía que tenían ánimo de hacer un poco de lío para cambiar un poco las cosas, porque había un deseo de hacer cosas que no se estaban dando. Impulsar la rebeldía hacia los líderes religiosos, impulsarlos a lograr cambios. Me parece que los jóvenes entonces encuentran en Meyujas, ¿no?, una manera de sentirse que sus deseos y sus ganas de cambio estaban legitimizados, ¿no?, por el Estado de Israel, que en realidad lo que quería y lo que intentaba lograr era, ¿no?, que pasara todo esto. Y después me parece que una cosa muy importante para recordar
es algo que también me parece que deja una mella muy, muy, muy importante dentro de la comunidad sefaradí, que es la organización de estos seminarios, no para entrenar a jóvenes para que sean líderes juveniles, madrijim, sino que crea seminario para jóvenes sefaradíes y la intención es que este grupo de gente que va a Israel y participa en distintas actividades, y ahora un poquito Elena nos va a contar qué fue lo que hizo ella, la idea es que esta gente vuelva y continúe trabajando como dirigentes de las organizaciones sefaradíes para lograr entonces que toda esta actividad que está pasando a nivel de los jóvenes no tenga tanto rechazo. Entonces, estos jóvenes sefaradíes que empiezan a ir en el año 60, la idea es que se transformen en dirigentes que permitan que el sionismo, un sionismo realizador, como decían ellos, un sionismo que permita la idea de hacer aliá dentro de las comunidades sefaradíes, para que eso sea cuenta corriente y para que los jóvenes no encuentren tanto problema. Entonces, esta es la foto que se saca el primer grupo que va a Israel, el primer grupo que está organizado por Yosef Meyujas. Esta es una foto que se toman en la Embajada de Israel. Hay hay mucha publicidad que se hace a esta actividad. Y acá están los 18 seminaristas que viajan con Meyujas a Israel. Y por aquí, Elena, ¿vos te ubicaste? Elena, ¿sabés cuál es la que estás? Sí, no sé cómo indicártelo, pero ves que está sentada una chica de rayas y al lado otra. Yo estoy en el medio parada. Ah, aquí. A ver. Al lado. ¿Ves mi mouse? ¿No ves mi mouse? No se ve. A ver, espera. No, tu mano no la veo. Es esta. Un poquito más a la derecha. Esta. No, a la derecha, al otro lado. Esa. Ah, perfecto. Bueno, entonces este es un poco el pie que le quiero dar a Elena para ver que nos cuente un poco qué es lo que recuerda, ¿no?, de este seminario. Fue muy importante para la comunidad, no solamente antes de partir, sino después a la vuelta, ¿no? O sea, visitaban todas las organizaciones sionistas, los invitaban a los seminaristas. Así que, bueno, te doy un poco, no quiero sacarte, no quiero escuchar tus recuerdos. Así que me voy a callar, a ver qué nos podés contar. Sí, te voy a contar, mis recuerdos son bastante borrosos, porque después de eso, no sé, fui 15, 16 veces más a Israel, hice otros seminarios, entonces estarán un poco distorsionados seguramente. Viajamos en barco, en la Andrea C., en tercera clase, con Meyujas. Bueno, aunque había filántropos que aportaron para ese viaje, cada uno tenía que pagar una suma. Yo no la tenía, o sea que pude dar un anticipo y después tuve que firmar pagarés para pagar a mi vuelta. El viaje fue muy importante porque primero que nos conocimos más en el grupo, porque éramos toda gente de distintos barrios. De mi barrio fuimos solamente 2, que éramos José Alfí y yo, y después había gente de Once, gente de colegiales, gente de Flores, así que ahí, bueno, nos conocimos mucho más en el grupo, y Meyujas nos daba charlas, y nos hablaba de la realidad israelí, no recuerdo exactamente cuánto de eso y cuánto de hebreo, pero nos daba siempre, aprovechó el viaje bastante bien para ponernos un poco a tono con lo que íbamos a hacer y a ver. Cuando llegamos a Génova, pasamos al Theodor Herzl y eso fue, para nosotros era como tocar el cielo con las manos, porque de la Andrea C., tercera clase, pasar al Theodor Herzl, que era un barco chiquitito pero precioso, absolutamente precioso, era bueno, estábamos felices. No lo pudimos disfrutar porque el Mediterráneo se portó muy mal, así que ya al otro día todo estaba atado con cadenas, el piano porque se iba de una punta del salón a la otra, bueno, todo era así y todos estábamos vomitando por donde fuera, todos en la cubierta vomitando y nadie podía comer. Pero bueno, la llegada a Israel
desde el barco, que fue algo que nunca más se me repitió a mí, y creo que a ninguno, porque todos después empezamos a ir en avión, pero la llegada y ver desde lejos la costa me hacía sentir que estaba dentro de una película, y ahora mismo lo recuerdo como si fuera una película, realmente esa llegada. Fue muy emocionante, estábamos todos en cubiertas desde temprano, acercándonos despacito a la costa, y fue precioso, y nos dieron una gran bienvenida, estuvimos muy bien recibidos, muy bien atendidos, muy bien alojados. Yo creo que todo fue excelente. Teníamos clases y también nos llevaron a recorrer todo el país, de norte a sur y vuelta al norte, ¿no? También estuvimos un poquito más de tiempo en Jerusalén. El viaje, bueno, Israel del año 60 no tiene nada que ver con lo que es Israel ahora, para nada, ¿no? Hasta la comida escaseaba, no a nosotros que nos daban de comer muy bien, pero cuando teníamos tiempo libre o salíamos solos, que no era mucho, eso fue más bien al final del seminario, que yo me fui a visitar a mi hermana, realmente pedir un pan con manteca ya era un dineral, era muy caro realmente, y además el desierto era desierto absoluto. Nosotros viajamos 2 días sin ver nada más que arena y rocas y montañas y algún que otro jeep militar, pero nada más. No es lo que es ahora el desierto para llegar a Eilat. Bueno, nos maravillamos con Eilat, todo divino, volvimos otra vez por el desierto, y cuando llegamos a Haifa, yo pienso lo que debe haber sido de opresión de estar 2 días viajando por el desierto a la ida, 2 días a la vuelta, que cuando llegamos a Haifa y yo subo a la habitación y abro la ventana y me veo frente a un follaje verde, me puse a llorar, porque era como, no sé, era como ver de repente la vida de vuelta, ¿no? Era hermosísimo. Bueno, nuestro seminario tuvo algo muy particular. Todos creo que tuvieron la experiencia de vivir en un kibutz una semana y de trabajar en un kibutz. Pero nosotros tuvimos también la experiencia de una semana de ejército. Esa semana de ejército, yo creo que no se repitió porque debíamos ser un clavo remachado para los pobres que nos tenían que enseñar, porque realmente éramos muy crudos para todo, pero era duro, era durísimo. Primero la actividad física, segundo el limpiar las armas, tener siempre el fusil con nosotros, no nos podíamos separar un minuto, teníamos que dormir encima del fusil con un colchón finitito, o sea que yo lo tenía metido entre mis costillas, pero no nos podíamos separar porque si se nos desaparecía era un drama. Y después nos enseñaron a armar y desarmar granadas, etc. Muchos pasamos por la enfermería muchas veces, así que supongo que eso no se repitió porque debió haber sido un trabajo bárbaro para el ejército. A mí lo que más me costaban eran las guardias de noche, tenía que hacer guardia alrededor de las carpas, y eso me mataba porque me daba muchísimo miedo. Eso realmente me daba miedo y creo que fue lo que más sufrí, más que todo lo demás. De todas maneras fue muy interesante, muy interesante. Bueno, a nuestro regreso, a ver qué más del... No, tal vez un poquito, déjame contar a ver que este tema de los, porque ahora después vamos a empezar a hablar de Tejezakna y ahí también quiero que nos cuentes un poco tu experiencia. Bueno. Pero a ver, Marcelo, si nos podés poner este tipo de, para el resto de la, perdón, hice lío. El resto de la década, a la vuelta, digamos, de volver del seminario, a ver, discúlpenme, hice lío. 10. Estos seminarios para la formación de dirigentes, como dije, continúan durante los años 60. Como les había contado antes, Meyujas se vuelve a Israel en el año 60. Viene Abraham Reuveni, que es el siguiente Sheliach, que viene
para continuar la tarea que había dejado Meyujas. Y estos seminarios, como digo, continúan en el año 63, en el 64, en el 66 y en el 68. Vuelven a ir jóvenes sefaradíes con esta intención que es bien clara, que es formar futuros dirigentes para que a la vuelta pudiesen dirigir, estar al frente de comunidades y de instituciones que permitieran, digamos, que esta idea del sionismo realizador, de actividades sionistas pudieran pasar. Así que esto continúa durante el resto de la década, y un poco acá lo que estamos hablando también es entonces cuál fue, digamos, lo que Meyujas logró con su venida. Entonces, también durante el resto de los 60 continúan ya tal vez con mayor difusión un montón de actividades que fueron organizadas por grupos juveniles. Los diarios están repletos de momentos y de organizaciones y de charlas y de actividades. Algunas eran exclusivamente para bailar, pero otras tenían que ver con, como decía Elena, esta necesidad de que hubiesen actividades culturales, de conocer sobre la historia, de conocer sobre Israel. Hay otras organizaciones que se van formando, como Gesher. Hay seminarios que fueron organizados por el movimiento sefaradí sionista, que es una de las grandes e importantes contribuciones que hace Meyujas, que es un grupo de dirigentes sefaradíes más grandes que van a finalmente declarar que el movimiento sefaradí sionista se crea en el año 60, cerca del fin de la década, pero la actividad comienza desde la llegada de Meyujas. Y el movimiento sefaradí sionista organiza mucha actividad que tiene que ver con los jóvenes, seminarios. Y aquí de nuevo un poco la idea era que no era solamente en este barrio o en este barrio, sino que la idea era llegar a todos los distintos grupos sefaradíes que de por siempre habían estado, digamos, organizados de acuerdo a su lugar de origen. Y aquí habla un poco del grupo jalutiano que se forma, primero gracias a que Meyujas logró mandar a varios muchachos a ser el grupo de líderes en Israel, y después, como decía un poco, contaba Elena, que este grupo, digamos, de barracas que habían empezado con toda una lucha contra la institución y contra los mayores. Pero acá, por ejemplo, tengo una foto que me dio Natán Srugo, que es de los cursos de hebreo que organizaban Tejezakna en la zona de barracas. Acá también tenemos una invitación para el tercer Seder de Pesach. Este es el símbolo que adopta Tejezakna. Tejezakna no es exclusivamente el grupo de barracas, sino que se junta con la gente de Shalom. Entonces ya es un grupo que, como esa era la intención, de juntar a los jóvenes no solamente de una sola comunidad, sino de dos comunidades. Aquí tenemos un anuncio de los campamentos de verano que empiezan a organizar. Aquí ya cuando empiezan a tomar una beta bastante jalutiana, ¿no? En el sentido de que se describen y se empiezan a definir, ¿no? Como un grupo que va a trabajar para lograr la alía. Entonces me parece que aquí, Elena, te voy a dejar un poco, en la siguiente slide tengo el tema de Hazak, pero si querés hablar un poquito de lo que te acordás de los inicios de Tejezakna, nos encantaría escucharte. Bueno, habíamos conseguido este lugar en Azara, que era un salón que no nos lo querían dar, y bueno, el más revolucionario de nosotros, que era Adolfo Mizrahi, dijo, lo tenemos que tomar directamente, y bueno, una noche nos metimos ahí, y a la mañana habíamos preparado un montón de volantes
diciendo que la juventud estaba en el club de Azara, que no pensaba abandonarlo, y que necesitábamos ese lugar para nuestras actividades porque no teníamos sede, no teníamos lugar. Y bueno, desde entonces lo tuvimos, porque bueno, primero volaron sillas, vinieron a sacarnos, a echarnos, bueno, fue un desastre. Pero finalmente nos dieron el lugar y eso nos permitió trabajar mucho más, porque antes era muy difícil sin tener una sede. Bueno, después de nuestro viaje a Israel y del viaje de Rubén Mizrahi, que en realidad es Adolfo Mizrahi, pero le gustaba que lo llamáramos Rubén, después del regreso de él, que se fue al Majón de Madrijim, es que constituimos Tejezakna, ya como un movimiento jaluziano. En determinado momento tuvimos que pensar en, bueno, qué íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer, porque éramos como una gota en el mar, necesitábamos una estructura más grande que nos absorbiera. Si queríamos ser un movimiento jaluziano, qué kibutz íbamos a elegir, cómo íbamos a hacer, necesitamos una estructura mayor. Y teníamos contacto con casi todos los partidos, pero nos fuimos un grupito pequeño, 4 o 5 éramos nada más, nos fuimos un fin de semana al Tigre para evaluar las opciones que teníamos. Y habíamos tenido bastante contacto con Nueva Sion y con sus Elías de ese entonces, que había sido compañero de mi hermana en el kibutz. Ella viajó con él en el mismo garín, que era Pesach Ustievich, que volvió como Elías. Era un tipo muy sólido, muy formado, muy carismático, y yo creo que eso influyó bastante, nos ayudó mucho y eso influyó bastante en nuestra elección, que elegimos a Yomerat Zahir, nos parecía lo más sólido que teníamos a mano. Al mismo tiempo, nosotros teníamos una publicación que salía en fotocopias y yo propuse que fuera un periódico, ya con forma de periódico, hecho en imprenta. A ver si Marcelo puede mostrar, ahí está. Aquí claro. Está. Esta es la primera, el primer número que sacan en el 63, y aquí ya está el diario, que bueno, tiene toda una impronta así de diario, y dicho, es importante decir que Elena fue la directora, ¿no?, del diario. Hablemos un poco, ¿no?, del cambio que hace ella de haber nacido en una comunidad en donde las mujeres no podían tener así una vida bastante fuera de la casa, ¿no? Bueno, Elena estar dirigiendo el diario Hazak, ¿no? Bueno, yo tenía la experiencia de Amanecer primero, y en Amanecer teníamos que estar una noche por semana, tenía que un periodista estar hasta que el diario saliera, estar en las rotativas, estar en la imprenta, por las cosas de último momento, para hacer las correcciones finales, hasta que el diario ya salía. Y a mí me tocaba estar una vez por semana ahí, así que tuve mucho contacto con la cosa de la impresión y del proceso, que era bastante diferente a como es ahora. En ese momento era mucho más complicado. Entonces tenía el conocimiento y bueno, lo puse a disposición, obviamente. Así que, y para eso también consulté varias veces por distintas cosas a Pesach Ustievich, que también nos dio una mano, cómo organizarnos y cómo tener las fuentes de información, que era lo más importante. Así que eso ayudó muchísimo. Y bueno, y todos escribían y todos hacían cosas. Y además teníamos una revista de humor que era genial, que se llamó Tía Kadima. No pude encontrar en ningún lado, Así que digo que la gente paraba por la calle para preguntar cuándo salíamos. Era muy cómica. Hacemos un pedido a la audiencia, si alguien llega a tener números de Tía Kadima, que por favor se comuniquen con nosotros, ¿no? Pero así que, bueno. Tal vez, Elena, nos cuenta Marcelo que hay un montón de comentarios interesantes, así que lo único que voy a decir es que, primero, perdón, porque, bueno, mi idea de hablar sobre toda una década es casi imposible, porque recién estamos en los años 62, 63, pero un poco comentar que Tejezakna logra tener 2 grupos que hacen Aliyá.
digamos, también a la par de Tejezakna existe otro movimiento juvenil, que es el movimiento juvenil sefaradí sionista, que también empieza a trabajar con la idea de Aliá, tal vez un poco menos haluziano en el sentido de menos yómbrico que Tejezakna, pero también es un grupo que está paralelo al grupo juvenil de Tejezakna, y después Tejezakna y el movimiento juvenil sefaradí sionista se juntan en Baderech, y también Baderech, digamos, primero se define como un grupo haluziano sefaradí, aunque después empieza a perder esa especificidad sefaradí. No me estoy olvidando de nadie, sé que hubo grupos, sé que hubo un grupo muy grande de Halutz la Merhav, que era exclusivamente sefaradí, que pertenecían al movimiento apartidario, o sea que tampoco me estoy olvidando de eso, pero estuve dando un poco más de atención a estos grupos en los que Elena participó, de los que Elena fue partícipe. Así que bueno, con esto un poco quisiéramos cerrar. Primero, bueno, agradecerles de nuevo a Marcelo y a Lili por habernos dado esta posibilidad. Yo quiero agradecer de todo corazón, Elena, gracias por tus recuerdos. Siempre agradecí todo lo que me diste, todo lo que confiaste en darme. Y bueno, agradecer a toda la gente que entrevisté en Argentina, en Israel, para que hagan que esta presentación sea posible, y tal vez abrir un poco a las preguntas. ¿Te parece, Marcelo? Perdón, yo sí, te quiero hay agradecer. algunos. Perdón, sí. Te quiero agradecer a vos porque en realidad sabés mucho más vos de mi vida de esos años que nadie en mi familia, te puedo jurar, pues sos tan persistente. Y además te agradezco porque vos, con los recortes que vos fuiste recogiendo, me trajiste muchas cosas a la memoria que yo ya tenía olvidadas. Son 60 años, es muchísimo tiempo. Claro. Así que yo te agradezco a vos porque toda esta semana me lo pasé recordando. Bueno, un placer, Elena, un placer. Gracias. Bueno, comienzo por lo pronto con un saludo que te hace Perla Noé, que se ve que es prima tuya, Perla sí. Y Ricardo Coenimach, que te saludan. Acá hay otro saludo de otro que era de los jóvenes de los 60, seguramente. Idiche parlante. Idiche parlante. Esto era de los jóvenes sefaradíes, era de los jóvenes ashkenazíes. Exacto. Saben, nosotros con Abraham tenemos una lucha. Él está tratando que nosotros hablemos en Yiddish y nosotros estamos esperando que él hable en ladino. Ya algún día vamos a lograrlo, los dos vamos a lograrlo. Raúl Pesach también se suma al recuerdo del querido Galante. Bueno, hay agradecimientos. Ya voy a llegar acá. Y está con nosotros el señor Mariano Eloy Rodríguez Otero, quien es el director del Instituto de Historia de España de la UBA, que nos desea éxito y pone a disposición las colecciones específicas. Tomemos nota, porque va a ser muy interesante, y después va a hacer un par de preguntas que hay más abajo que hace Mariano. Acá Mariana Joay, que seguramente no es Mariana, debe ser José Menayé, seguramente, te saluda Adriana y Elena, y les pide si se puede ver la foto primera porque se vio ahí. Claro, todos lo vimos ahí a Pepe. A ver, voy a buscarlo. Pide que no sé si que la pongamos, pero que se la enviemos. Que se la enviemos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ahí está. Saluda a la querida también Aida Benaltalef desde Tucumán. Acá está Mariano, saluda a la doctora Brodsky, que los une en común el conocimiento de Ranan Rein, a quien no podemos traer a nuestros espacios porque él se dedica solo a los que nací también, y a los peronistas. De Villafé también saluda a Elena. Bueno, acá pregunta a Mariano, y acá las quiero ver, si el señor Meyujas es el nacido en el 31, porque de ese caso a todo lo dicho debería agregar su extrema juventud, ya que con solo 27 años habría estado. Yo no encontré referencia a su nacimiento. Elena, ¿vos te acordás que tuviese 27 años? Vino casado con su señora Miriam, pero eso no indica nada. La gente tal vez yo lo veía como mayor que esa edad, sí. Y se ve en las fotos no lo ves como una persona de 27 años. Sí. Creo. De 30, pareciera como de 30 para arriba, ¿no? Sí, para arriba.
Bueno, Elisa Schwartz también hay saludos desde Colombia. Elena de la Avenida Montes de Oca, claro, ahí estaba, en Montes de Oca estaba toda la comunidad de Barracas. Sí. José Menacé saluda ahora sí con su nombre. Él viajó con nosotros. Claro, claro. Claro, sí, sí. A ver, acá Raúl Pesas, gracias Elena y Adriana por hacernos recordar esos inmortales días de Tequesagna. O sea, se ve que Raúl también estuvo ahí seguramente. Sí, sí, formó parte. Yo en la clase de hebreo, de la foto que tenía, reconocí a mi primo Gabriel Benjamín, que estaba ahí adelante con sus inconfundibles anteojos. Estrella Leve claro, agradece mucho. Los integrantes de Tejesagna que están en Israel, es esta hora un poco tarde para. Lo verán en la reproducción. Porque para ellos nos protestaron por la hora, pero no había casa, así que le dijimos que lo vean después o que se queden despiertos. Bueno. Beatriz Eugenia también saluda por la presentación. Alberto Ferraro también les agradece. Y Estrella Levy dice con razón que, ojo, que en esa época la gente lucía mayor que ahora también, ¿no? Bueno, ahí tiene un novillo para investigar. Habría, porque digamos, la gente quería mostrarse mayor, ¿no es cierto? O sea que tal vez puede ser, pero la verdad que tendría que buscar un poquito más a ver si encuentro alguna biografía. Bueno, a lo mejor Mariano, que él que tiene material y que hizo la pregunta, a lo mejor él tiene algún dato sobre una persona por lo menos con el mismo nombre, habría que ver si es o no la misma, claro, la misma persona además, ¿no? Sería interesante, vamos a preguntar. Bueno, tengo otra pregunta acá que esta entró por Facebook, de Mónica Mastri. Maravillosa investigación, interesante y clara exposición. Gracias, Adriana. Elena, gracias por compartir tu historia. Fui alumna de Norma, mi morada hebreo, en el Kitab. ¿En la Kitab será? ¿En el Kitab? Mi hermana se llamaba Norma, era mi hermana. Claro. Sí. Está bien. Bueno, después Raquel Mariela Sayed, un saludo, felicitaciones, muy interesante tu relato. Beso grande, familia Churba. Otros que son de Barracas, ¿no? Los Churbas. Mirá, sí, pero me conozco Churbas que están en Belgrano. Creo también que, los de Belgrano. Claro. Sí. Sí, no sé qué Churba es. Bueno, y aquí se acabaron, no tengo más. Bueno. ¿Quieren redondear algo? ¿Algún comentario final? No, algo que les quedó. Acá hay algo más. A ver, Raúl Pesas nos dice, recordar la participación de la juventud de Shalom en la creación de Tejesagna y también el movimiento sefaradí sionista. Sí, quedó dicho eso, estuvo dicho. Gracias, Raúl. Sí. No, hay mil cosas para comentar, pero no, el tiempo no lo da, no, imposible. Pero bueno, estoy recordando muchísimas cosas. No, y muy interesante. Hay gente que participó en algunos grupos juveniles en esta década y tiene material. Bueno, estoy terminando de escribir el libro sobre los jóvenes judíos en la Argentina, así que pónganse en contacto porque material como historiadora de eso es lo que de ahí es que podemos escribir las historias, ¿no? Si no están. Yo tengo una pregunta. Pero no sé si te pongo en un aprieto. A ver. Me encantó escuchar esta parte de la historia de instituciones que yo conocí más de joven. Y casi que no tenía idea, las conocí bastante más después de esta década del 60. Pero algunas sí tuve oportunidad de participar en algunas de ellas. ¿Y qué se hizo de estas instituciones hoy en día? Que no sé si es de una historiadora, pero a lo mejor tenés alguna idea, si continuaron, si cambiaron de nombre. Ya sabemos que la historia de las instituciones, las fusiones, los cierres, siempre nos cortan la historia en algún punto.
Bueno, no sé si alguna de ustedes sabe si, Mira, qué te pasó puedo con hablar un ellos. poquito, o sea, yo menciono a Tejezakna, que comienza al principio de los 60, pero que continúa hasta que se fusiona con el movimiento juvenil sionista sefaradí y forman Baderej, pero ya hacia los fines de los 60, digamos, la Argentina era otra, estos grupos juveniles, digamos, hacen un proceso de politización que es muy importante, digamos, se transforman en movimientos tercermundistas, o sea, se ubican dentro, digamos, del movimiento del tercermundismo, y empiezan realmente, digamos, hacia el final de los 60 y hacia el principio, sobre todo de los 70, son grupos que, digamos, para ciertos grupos de la política argentina son peligrosos porque están vistos como subversivos, como izquierdistas, como judíos de doble lealtad. Entonces, durante la época o sea, cuando está por llegar el tema de los años, digamos, de la dictadura militar, son grupos que automáticamente tienen que pasar casi a la clandestinidad, tienen que dejar, digamos, de hacer muchas actividades, digamos, toda esta ebullición que se sentía tal vez en los 60 tiene que empezar a atenuarse un poco por la respuesta que viene de un Estado que ve a los jóvenes, sobre todo, y a los jóvenes izquierdistas los consideran como enemigos. Algunos grupos todavía existen, yo sé que, digamos, existen los movimientos juveniles, pero me parece que los años de gloria de esos 60 y de esos 70, por supuesto, no existen ahora. Me parece que el tema entonces de la dictadura del 76 fue cortó bastante, sí. Sí, cortó bastante. Eso. Ahora, por otro lado, tenemos todas las instituciones sefaradíes, existen, pero también hay otra impronta y otro tipo de procesos que son bastante distintos, ¿no? O sea, hay una dirigencia que es distinta a la dirigencia de los 60, ¿no es cierto? Claro. Muchas gracias. Bien, te agrego acá un comentario de José Menayé que dice que cuando el movimiento separacionista entró en la OSA y fue representante que causó una revolución, José Cuno, o Cuño será lo mejor, muy buena información y lindos recuerdos, felicitaciones. Sí, José Cuño de Formosa. José Menayé, nuevamente, luego participamos por primera vez en las instituciones centrales comunitarias. Claro. Así es. Bueno, muy bien. Bueno. Hermoso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias La verdad a Marcelo, a Liliana, a Elena. Y gracias a todos los comentarios también. Gracias por acompañarnos. La verdad que al no poder salir y encontrarse con gente, esto se transforma, ¿no?, en una linda posibilidad de sentirse acompañado, ¿no? ¿Esto queda grabado, Marcelo? ¿Cómo sí, es? yo tengo cierto... Sí. ¿Cómo se accede Debo después? decir que tengo cierto orgullo, porque esto hace que la difusión de los sefaradí no sea solamente hablar de Maimónides o cómo salieron los judíos después de la Inquisición, que hay una historia de sefaradí. Los jóvenes sefaradíes del 60 decían exactamente eso. Dejemos de hablar tanto de España y pensemos un poco ahora, ¿no? Eso era... Y por eso reivindicar esos movimientos y darlos a conocer, porque no están en ningún lugar. Creo que si no sos la única investigadora de estos temas, no sé, en el LACSA puede haber algún loco más que también esté viendo, y la verdad es que se hace necesario porque si no, no queda más, y es historia pura esto. Así que, hablo en nombre de Liliana y mío, nos pone muy contentos que poder dar difusión a estas cosas y que queden estos testimonios en los videos que después pueden seguir viéndose. Bueno, me parece que Elena había preguntado, ¿dónde están? ¿Están en el canal de YouTube, no es cierto? ¿O están en el...? Sí, los videos se pueden ver en sfarad.com/tv, en el canal de YouTube y en el canal de Facebook, por todos lados. Buenísimo, buenísimo. Voy a avisar porque parte de mi familia no podía verlo hoy. Bueno, no, y también está todo Israel, también que quería verlo. Claro, Israel, yo tuve un Zoom con ellos hace poco, así que seguramente lo van a querer ver. Claro. Seguramente. Bueno, muchísimas gracias. Como decía Marcelo,
estas épocas tienen sus cosas feas y sus cosas lindas. Nosotros esperábamos ansiosos siempre que Adriana se comunicara con nosotros que iba a visitar Argentina para poder organizar un encuentro y enterarnos de estos temas maravillosos. El último que hicimos, que creo que fue el año pasado, no recuerdo si fue el año pasado, pero fue interesantísimo, que fue sobre la Shoah sefaradí, o sea, las opiniones sobre la Shoah sefaradí, también en este periodo de tiempo, y que fue una conferencia maravillosa que podemos pensar también en producirla de esta manera, porque fue un tema excelente e interesantísimo. Y bueno, invitarlos a todos a nuestras próximas actividades. Tenemos la semana que viene también en este horario Comunidades Emergentes de los Descendientes de Criptojudíos de Latinoamérica, con la profesora Rivka Cook, que entiendo que nos está mirando, así que la próxima semana la tendremos a ella. Ha mandado saludos a todos, a Adriana en especial. Sí, a Elena y a Adriana, claro. Y bueno, y tenemos cada jueves un encuentro interesante, tanto como podemos ofrecerles, así que nos pueden agendar la cita a esta hora, entre las 5 y las 7. La próxima también será a las 19 horas de Argentina. La siguiente, como el profesor Edwin Ceruzzi, la siguiente es de Tucumán, entonces también es a las 19 horas. Y la del 20 de agosto es a las 17 horas, porque el profesor Ceruzzi vive en Israel y no podíamos hacerlo, disertar y charlar con nosotros a su medianoche o madrugada. Así que ese es un poquitito más temprano. Muchas gracias, Elena, muchas gracias, Adriana. Gracias a nos ustedes. Encantó tenerlas acá. Muchas gracias a ustedes por poner esto a disposición. Gracias.